Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Wendy Pineda de TFKN Foundation, Toy for Kids Miami, aquí en tu espacio Conéctate con TFKN, hoy 20 de enero del año 2020. Espero todos hayan tenido un excelente fin de semana y también un día feriado, como siempre. Vamos a empezar a agradecer a los negocios locales que siempre hacen que nuestro condado tenga trabajo. El día de hoy agradecemos a Edward A. Wood. También agradecemos a Aquario Stores y también agradecemos a Carlos Rodríguez de todas estas personas que tienen estos negocios que hacen que nuestra capacidad de producción sea más grande y también que seamos fuentes de empleo. Quiero dar un poquito de explicación de por qué hoy es un día feriado en los Estados Unidos, un día donde efectivamente se celebra la igualdad y la mayoría de los eventos locales que se han celebrado durante todo el transcurso del día se centraron simplemente en informar sobre la vida y el legado del doctor Martin Luther King Jr. Vamos a hablar un poquito de este día, de esta historia y también de la conmemoración. Siempre es bueno saber que no es un feriado porque, ok, es feriado. Siempre les digo que hay que involucrarse un poquito en la historia y saber más allá de lo que es el nombre del día y por qué de pronto muchas personas no están trabajando hoy, específicamente las escuelas, el correo, las cortes. Estos lugares oficiales están cerrados por conmemoración del día de Martin Luther King Jr. Martin Luther King fue un pastor que se le recuerda en los Estados Unidos el tercer lunes de enero de cada año y quizás se le conozca mejor como el principal portavoz estadounidense del activismo no violento. Es muy importante resaltar esta parte y también por su papel y su liderazgo en el movimiento de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Es una historia que empezó en 1995 cuando Martin Luther King Jr. acaba de recibir su doctorado en teología y se había mudado hacia Montgomery, Alabama, para predicar en una iglesia bautista. Ahí vio, cuando él estaba en esta iglesia, vio como en muchos estados del sur los afroamericanos justamente tenían que viajar en la parte trasera de los autobuses públicos y el doctor King sabía que esta ley violaba los derechos de todos ellos. Era algo muy triste que si lo vemos en estos días, parecería que fuera increíble que eso sucedió, pero así sucedió. Entonces él organizó y fue un líder, organizó un líder de un boicot contra el transporte público específicamente en esa ciudad de Montgomery. Cualquier persona negra o blanca, justamente, que estuviera en contra de la segregación racial no usaba el transporte. Las personas que se acogieron al boicot eran amenazadas e incluso eran arrestadas o encarceladas. Pero después de los 380 días de este movimiento, la Suprema Corte declaró que la ley de segregación de Alabama era totalmente inconstitucional. Los afroamericanos no eran segregados únicamente en el transporte, también se les negaba el derecho a las viviendas y en muchos hoteles y restaurantes se les prohibía entrar o sentarse. Muy triste esta situación. Avanzando en el tiempo, estamos hablando que empezamos en 1955, ya en 1957 el doctor King fundó una conferencia del liderazgo cristiano del sur y regresó a Atlanta, Georgia. Vamos antes de continuar hablando, verificar que estemos todos conectados en nuestras redes y también por nuestro canal de YouTube. Estamos sí ya conectados. Entonces, este fue el inicio de su movimiento por los derechos civiles. Entonces, en los años siguientes, ya cuando organizó y fundó esta conferencia, en los años siguientes, continuó organizando protestas no violentas contra el trato desigual de los afroamericanos. Él no descansó en estas propuestas, en estas conferencias. Su filosofía era una filosofía pacífica y recordaba constantemente a todos sus seguidores que su lucha sería victoriosa sin recurrir a daños de sangre, que lo de él era pacífico y el entender que estos derechos debían existir para los afroamericanos, no debían morir personas. Sin embargo, él y sus seguidores eran atacados constantemente y amenazados con muchísima frecuencia.
Algunas demostraciones iniciadas pacíficamente desafortunadamente terminaban en violencia y el mismo Dr. King fue arrestado muchas veces. Luego para 1963, específicamente el 23 de agosto de 1963, se reunió una aglomeración de más de 250,000 personas en Washington, D.C., que marchó rumbo al Capitolio. Esto quería servir de apoyo para la aprobación de leyes que garantizaban a cada americano los derechos civiles iguales. El doctor Martin Luther King Jr. iba al frente de esta marcha en Washington, en los escalones de un monumento a Lincoln. El doctor King expresó uno de sus lemas básicos del movimiento por la igualdad en su discurso, como muchos lo conocemos como I have a dream, o tengo un sueño. Les voy a especificar justamente lo que decía esa frase. Dice: tengo un sueño donde todas las personas se traten con igualdad y que no se traten como personas de otra piel. Justamente decía: tuve un sueño en el cual mis 4 pequeños hijos vivían en una nación donde no eran juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su persona. Esto nunca lo podremos olvidar. Este es mucho de sus lemas básicos. Y esta marcha fue una de las aglomeraciones más grandes de personas. Eso fue increíble. Si usted quiere buscar las imágenes, puede buscar en Google estas imágenes tan impresionantes de esta marcha. Y no se registró ningún tipo de violencia, que fue lo mejor. Cada vez que él repetía este estribo de tengo un sueño, o la frase completa, la multitud gritaba en júbilo. Se puede imaginar qué bonito sería ese momento cuando todos querían y anhelaban esa igualdad de los derechos. Estamos hablando que ya esto fue para el año 1963. Bueno, un año después, justamente, se aprobó la ley, estamos hablando del año 1964, de los derechos civiles. No fue la primera ley de derechos civiles para los americanos, pero sí una de las más efectivas y profundas. Esta ley garantizaba los derechos iguales para viviendas, servicios, escuelas públicas, también el derecho al voto. Todos tendrían comparecencias y juicios imparciales, y una comisión de derechos civiles se aseguraría de que estas leyes fueran ejecutadas correctamente. Ese mismo año se le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en las demostraciones no violentas. Hay muchas personas que de pronto creerán que siempre se tienen que pedir las cosas con violencia, con agresividad, y justamente esto nos demostró que la constancia y las luchas pacíficas llegaron a que se respetaran estos derechos hasta el año 1964. Desafortunadamente, en el año 1968, el Dr. King fue asesinado mientras apoyaba una huelga de trabajadores en Memphis, Tennessee. Esto fue algo impactante que quedará en la mente y la tristeza de muchísimas personas en 1968. En cuanto a la historia de la conmemoración del día de Martin Luther King, esto no fue algo que se conmemoró de un momento a otro. Esto tomó 15 años lograr que se conmemorara oficialmente el día de Martin Luther King Jr. como un día como hoy. El congresista John Conyers, él empezó, un demócrata por Michigan, fue el primero en introducir esta legislación para esta conmemoración del día, y 4 días después de que fuera asesinado el Dr. King en 1968. Después de que la iniciativa no tuvo mayor impacto, realmente no se hizo absolutamente nada, se enviaron peticiones apoyando la propuesta con los nombres de más de 6 millones de personas. Ya luego, para el año 1982 y 1983, las marchas por los derechos civiles en Washington constituyeron una presión pública que llevaron a que esto se retomara y se volviera a tomar esta fuerza de conmemorar el día de Martin Luther King Jr. Y el Congreso aprobó la legislación en el año de 1983, es decir, hace 37 años, la cual fue convertida en ley por el presidente Ronald Reagan. Esto estamos hablando de 37 años que oficialmente el Congreso aprobó esta legislación.
Entonces, luego podemos ver que esta fecha, una fecha que nunca podremos olvidar, que tenemos siempre pendiente en el tercer lunes de enero, en lugar de enero 15, que fue la que fuese la fecha del cumpleaños del Dr. King, para que el día no quedara muy cercano a las conmemoraciones de Navidad y también de Año Nuevo, se celebra siempre el tercer lunes de cada mes. Hoy, de cada mes de enero, de cada año. Es decir, hoy, un día como hoy, 20 de enero, estamos celebrando este día que nunca vamos a poder olvidar. Y como les dije, casi todos los eventos locales o los eventos nacionales que se están haciendo en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos, se informa sobre la igualdad, se habla sobre la igualdad, sobre educar a la comunidad de este legado del Dr. Martin Luther King. Siempre es bueno recordar el legado de lo que una historia que de pronto tuvo muchos tintes tristes, dejó algo muy importante en nuestra comunidad. También hay muchísimas frases de él, una de las cuales les voy a recordar, una de tantas frases que podemos recordar del Dr. Martin Luther King Jr. Les voy a leer algunas, ya les leí la de tuve un sueño, se las voy a volver a recordar. Tuve un sueño en el cual mis 4 pequeños hijos vivían en una nación donde no eran juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su persona. Esto fue una de las frases que casi todo el mundo recuerda, el I have a dream, y que cuando justamente lo decía, donde estuviera retumbaba esa furia de libertad y esa alegría del saber que alguien luchaba por los derechos de otras personas. También dice una de las frases: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Yo considero que esta frase no solamente la deberíamos tomar como una de las frases célebres del Dr. Martin Luther King, sino también de cada cosa que tenemos y hacemos en nuestra comunidad. Uno siempre ve los actos, critica lo que el otro hizo malo, estos actos terribles que las otras personas hacen, las personas malas lo pueden hacer, pero no nos ponemos a ver la indiferencia de esa gente buena que está callada, que está aislada, que no actúa, no hace nada. Y esa es la verdadera indiferencia que él hablaba, de la indiferencia de la gente que verdaderamente puede actuar, pero de que definitivamente no lo hace. Así que todos en la vida tendremos un sueño, diferentes sueños, personales, laborales, de la comunidad, de lo que usted quiera. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la igualdad va a prevalecer sobre todo. Si tú tienes un sueño, considera que el sueño que tú tengas nunca vaya a sobrepasar los derechos de otra persona, nunca vaya a violar los derechos de otra persona, solo porque ese es tu sueño. Recuerda que tenemos sueños personales, pero cuando esos sueños los volvemos también sueños de una comunidad entera, como lo hizo el Dr. Martin Luther King, que quería ver esa igualdad, entonces es cuando vamos a ver el verdadero progreso, es cuando vamos a ver que si nosotros podemos ayudar a alguna persona, como lo decía él, no moriremos en vano. Si tú puedes hacer que toda tu vida, cualquier acto, así sea mínimo, le pueda cambiar la vida a una persona o a muchas personas, entonces podremos ver que tuvimos una misión cumplida en nuestra vida terrenal. Es bonito recordar hoy todo esto que se vivió, un gran líder, un líder pacífico, pero también practicar su legado, practicar todo lo bueno que él nos enseñó y todo lo que todavía tenemos que aprender. Que tengan todos un excelente día. Mañana volveremos con muchísima más información y también recuerden estar sintonizados en nuestra radio el miércoles, también jueves y viernes en nuestras transmisiones a las 5 de la tarde, porque como siempre tendremos invitados de lujo con muchísima información y que siempre nos trae algo muy importante para toda nuestra comunidad. Me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira: juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.